Hoy les voy a hablar del último artículo que publiqué en el Strategic Management Journal, que es uno de los journals rankeados más altos en el Financial Times en management y es el top journal en estrategia. El artículo se titula El pulpo que se contrajo, The Octopus That Shrunk. El pulpo se refiere a la industria bananera, en particular a United Fruit y sus competencias, las empresas que crearon a lo largo de la historia la industria bananera en esta región, en nuestros países de Latinoamérica. Nuestro estudio utiliza fuentes históricas para analizar cómo el entorno político a nivel global y a nivel nacional influye en la estrategia de empresa. Con un marco teórico de Transaction Cost Economics, nosotros mostramos que en periodos en los cuales prevalece un consenso liberal en los países de Latinoamérica, y por liberal quiero decir que la mayoría de partidos políticos y líderes políticos quieren rebajar impuestos, abrir la economía, privatizar, exportar. En esos periodos las multinacionales benefician de un alto poder de negociación y entonces lo que hacen es invertir en muchas actividades, en diferentes assets. En esos periodos la industria bananera, que eran empresas multinacionales americanas, lo que hace es que crea mucha infraestructura en la región. Construye ferrocarriles, puertos, trae el correo a muchos países del Caribe y de Centroamérica, por ejemplo, y crea una infraestructura que después se queda en estos países. ¿Por qué invierte en tantos assets productivos? Primero, porque en esa manera puede más rápidamente obtener la infraestructura que necesita para llevar el producto al consumidor final. Segundo, más importantemente, porque en esos periodos, como el consenso político era liberal, no había un alto riesgo de expropiación, aunque la región fuera políticamente altamente inestable y volátil, con muchos golpes de Estado, protestas y violencia. A lo contrario, en periodos en los cuales surge el nacionalismo por razones locales, pero también por contexto global, en ese periodo, por ejemplo, desde los años 50 hasta final de los años 70, Latinoamérica se vuelve en un continente caracterizado por nacionalismo y por proteccionismo. Parte de la razón es el contexto de la Guerra Fría. En ese periodo, ¿cómo actúan las multinacionales? Enfrentándose a una alta incertidumbre y entonces un más alto riesgo de expropiación, el pulpo se contrae. Venden sus assets productivos y se retiran de la mayoría de actividades de la cadena del valor global, manteniendo una presencia mucho menor. ¿Cuál es la consecuencia para los países? Cuando ocurre eso, las multinacionales dejan de aportar tanto capital, inversión, conocimiento técnico y conocimiento gerencial. Y por tanto las industrias crecen más lentamente. Y podemos observar que en ese tiempo las exportaciones en Latinoamérica rebajan mucho y las importaciones suben. Los países se hacen más dependientes de las importaciones. ¿Cuál es la importancia de este estudio para el día de hoy? Este estudio es particularmente relevante porque estamos hoy otra vez en un periodo en el cual el nacionalismo está resurgiendo. Hay una gran difusión de líderes proteccionistas en Latinoamérica que tienen una actitud contraria a las multinacionales y por tanto la implicación es que las multinacionales van a tender otra vez a contraerse como hizo el pulpo de la industria bananera. Es importante entender que la experiencia histórica de la región prueba que ese nacionalismo e intento de protección de la soberanía de recursos naturales no ha llevado a riqueza, sino que ha llevado a grandes empresas de Estado, frecuentemente corruptas y que sirven los intereses políticos, pero que no tienen la capacidad tecnológica y productiva que deberían tener. Ejemplos clásicos son la industria petrolera de México y los últimos 20 años de la industria petrolera de Venezuela. Yo espero que este estudio pueda tener implicaciones interesantes tanto para los gerentes de multinacionales que operan en esta región y tienen que manejar diferentes niveles de incertidumbre, cuanto para líderes políticos que puedan aprender de la historia
y no cometer los mismos errores que se cometieron en los años 70 y 80.